que tu Espíritu, Señor, viva dentro de mí. Y te recibo como mi Salvador personal. Y resucitaste de entre los muertos. Para todos los locos que no se quieren ir, arriba, 1, 2, 3, 4. Vamos. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide ahora tu
Vamos a buscar el primer libro de la Biblia, Génesis. Génesis capítulo 22. Busque Génesis capítulo 22. Vamos a leer los primeros 14 versículos. Génesis 22, primeros 14. Vamos a leer juntos. Lea conmigo, por favor. No se atrase ni se adelante y guarde la puntuación. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña, y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo, y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá, por cuanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Bendiga Dios esta palabra leída. Hemos dicho, a la luz de la enseñanza bíblica, que el temor de Dios consiste en reverenciar, respetar y reconocer en grado sumo la majestad, la grandeza, el poder, la santidad de Dios y su autoridad sobre nuestras vidas en todo tiempo y en todas circunstancias. Amén. A la luz de este pasaje que hemos leído, les invito a que pensemos en la prueba del temor de Dios. La prueba del temor de Dios. Sabemos que todo valioso en la vida se somete a prueba. Todo valioso en la vida se somete a prueba de una u otra manera para saber si justifica la inversión de dinero, de tiempo, de energía, etc. Se prueba el amor, se prueba la fe, se prueba la honestidad. Recuerdo de un matrimonio que contrataron una muchacha para que les ayudara en casa, y entonces dejaron un billetico por ahí mal puesto y se fueron para la calle
y el billetico lo dejaron por ahí en una mesa donde ella podía verlo, ¿no? Y cuando regresaron por la tarde, allí estaba el billetico en el mismo lugar. Ella ¿pasó qué? Pasó la prueba. Sí, señor. Se prueba la honestidad, se prueba la fidelidad, etcétera, etcétera. Y se prueba también, mis hermanos, el temor de Dios. Se prueba también el temor de Dios. Entonces, la prueba del temor de Dios, en primer lugar, es sacrificar lo que más amamos, lo más deseado o lo que más nos gusta. Sacrificar lo que más amamos, lo más deseado o lo que más nos gusta. Todos tenemos grandes amores, grandes deseos y grandes gustos, todos, que normalmente no estamos dispuestos a perderlos, sino a satisfacerlos. Solo estaríamos dispuestos a perderlos por algo mucho más grande y superior, como lo es Dios. Y el sacrificar es prueba de que tenemos su temor. Es lo que nos enseña este pasaje bíblico que hemos leído. Usted se dio cuenta. ¿Qué podría amar más a Abraham que a su único hijo? ¿Qué piensa usted que podría amar más a Abraham que a su único hijo? Nada más ni nadie más. Ese hijo era el centro de sus amores, era el centro de sus anhelos, el centro de sus sueños y esperanzas hacia el futuro, porque era el hijo de la promesa. Dios se lo había prometido y le había dicho que su descendencia sería numerosa, una nación grande, cuando le llamó allá en el capítulo 12 de Génesis. Además, lo había tenido en su vejez. Y usted sabe cómo son los padres que en su vejez tienen un hijo, ¿no? Cómo lo aman, cómo lo adoran, cómo, porque ya es, como alguien dijo, es el raspado, dicen popularmente, ¿no? Entonces es un hijo amado. Por eso podemos imaginar cuánto amaba Abraham a su único hijo. Pero este hombre estuvo dispuesto a sacrificárselo a Dios, probando de esa manera que tenía su temor. Amén. Estuvo dispuesto a sacrificárselo al Señor, probando de esa manera que tenía el temor de Dios en su corazón. Los dos primeros versículos de ese pasaje, mis hermanos, de este capítulo 22, dice que aconteció después de estas cosas, que oiga la frase, que probó Dios a Abraham. Es interesante que el escritor sagrado se ocupa de consignar esa frase, que probó Dios a Abraham, y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, oiga esta expresión, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Dios destaca aquí dos cosas muy importantes. Una es que Dios estaba probando a Abraham, probando su temor. Y dos, Dios destaca aquí que este era el hijo a quien Abraham amaba. A quien amas, le dice, ¿verdad? Entonces dice que Dios le dijo eso a Abraham para probarlo. Por eso, mis hermanos, estamos hablando de la prueba del temor de Dios.
Notemos también que le dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y ofrécelo. Abraham probó que tenía el temor de Dios en su corazón, porque estuvo dispuesto a sacrificar lo que más amaba. No lo hizo porque el ángel se lo impidió, como dice los versículos 10 al 12, que usted lo puede ver allí en su Biblia. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo. ¿Para qué? Para degollar a su hijo. Oiga, muy fuerte esto, ¿no? Para degollar a su hijo, como era la práctica de los holocaustos, cuando ponían el corderito sobre la leña y degollaban al cordero. Él va a hacer lo mismo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada. ¿Por qué? Porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Destaca aquí. Entonces habla de este sacrificar, mis hermanos, ahí en ese pasaje. De igual manera, probamos hoy en día y siempre, probamos que tenemos temor de Dios cuando sacrificamos o dejamos algo que amamos, que deseamos o que nos gusta mucho, pero que desagrada a Dios, que no honra al Señor. Cuando hay algo en nuestra vida que amamos mucho, que nos agrada, que nos gusta, pero que a Dios no honra, y sacrificamos eso, probamos que tenemos el temor del Señor. El apóstol Pablo explica bien esto en Romanos 12:1. Note lo que dice Romanos 12:1. Allí él habla de este sacrificar, que es prueba del temor de Dios, de lo que estamos hablando. Dice en ese versículo de Romanos 12:1 una parte que dice: que presentéis vuestros cuerpos ¿en qué? En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pablo dice ahí, mis hermanos, que presentemos al Señor, y ahí está la prueba del temor de Dios en la vida del creyente, en la vida del hombre y la mujer, cuando presenta a Dios su cuerpo en sacrificio vivo. ¿Qué quiere decir? Habla del sacrificio del cuerpo, del sacrificar el cuerpo, porque el cuerpo tiene deseos, tiene apetitos, tiene deseos y apetitos buenos y malos, ¿verdad? Buenos y malos. Los buenos honran a Dios, agradan al Señor, pero los deseos y apetitos malos deshonran a Dios. Entonces, por ejemplo, desear la mujer del prójimo es un mal deseo que deshonra al Señor, y que cuando usted como varón no lo hace, se abstiene de hacerlo, y si le llega lo saca, de esa manera usted está probando que tiene ¿qué? Temor de Dios, porque el Señor fue el que dijo en uno de sus mandamientos allá en Éxodo capítulo 20, Él dijo: no desearás la mujer de tu prójimo. O cuando deseas los bienes de tu prójimo: ese hermano tiene ese carro tan bonito, porque qué bueno que yo lo pudiera tener, ¿verdad? La palabra nos dice sobre estas cosas. ¿Qué hay en su vida, mi hermano, que usted, en la vida suya, que le gusta mucho, o quizá ama, pero que deshonra a Dios? ¿Qué hay? Quizá un comportamiento en casa que Dios en su palabra rechaza.
quizá la manera de tratar a su cónyuge, a sus hijos, a sus padres, que Dios rechaza. Quizá una práctica sexual ilegal que Dios en su palabra clasifica de pecaminosa. Quizá los bienes de alguien, o los dones, o el ministerio de alguien. Estamos pensando, mis hermanos, en que cuando sacrificamos alguna de estas cosas que amamos, que nos gusta, estamos evidenciando que tenemos temor de Dios. Pero cuando no lo hacemos, sino que le damos largura a eso que deseo, a eso que quiero, a eso que me gusta, pero que sabe que a Dios deshonra, que a Dios no le agrada, está evidenciando que no tiene ¿qué? No tiene temor de Dios. En otras palabras, si se ponen palabras, esa actitud sería que la persona dice: a mí me importa un pepino lo que Dios diga en su palabra, lo que a Él le guste o lo que a Él le agrada. Yo voy a hacer es lo que a mí me gusta. No hay temor de Dios en la persona cuando así actúa. Estamos pensando en la prueba del temor de Dios. Segundo lugar, es aborrecer el mal. El temor de Dios consiste, mis hermanos, en aborrecer el mal. Se cuenta de San Agustín de Hipona, uno de los padres de la iglesia, que antes de convertirse al Señor Jesucristo era un hombre mundano, borracho, mujeriego. Y él, frente al cadáver de su mamá, prometió que entregaría su vida al Señor, y así lo hizo. Un día iba por la calle y vio venir a una mujer que había sido su amante, y dio media vuelta y comenzó a correr. La mujer corrió también detrás de él, y ella le gritaba y le decía: Agustín, Agustín, soy yo, Agustín, soy yo. Y él paraba y volteaba y le decía: sí, pero ya yo no soy Agustín. Agustín, Agustín, pero soy yo, Agustín. Y él para y dice: sí, pero ya yo no soy Agustín, ¿verdad? Soy otra persona que aborrece el pecado en que estaba antes. Aborrece el pecado en que estaba antes. Proverbios capítulo 8, versículo 13. Mire la primera parte. El temor de Jehová es ¿qué? Es aborrecer el mal. Aquí está. El temor de Jehová es aborrecer el mal. El término aborrecer significa, escuche bien, significa tener aversión a alguien o a algo. Aversión. Y aversión quiere decir tener rechazo o repugnancia hacia alguien o hacia algo. Rechazo, repugnancia. Entonces, el temor de Dios, mis hermanos, es aborrecer o tener aversión o rechazo o repugnancia al mal, a todo lo que es malo o pecaminoso o desagradable a los ojos de Dios. Amén. En cualquiera que sea las formas en que se presente ese mal o ese pecado. Por lo tanto, quien tiene temor de Dios, tiene aversión, repugnancia, rechaza fuertemente todo lo que es malo. Rechaza la violencia social, la violencia doméstica, la violencia en casa, en la familia. Rechaza la violencia, rechaza el hurto, rechaza el robo, rechaza el engaño, rechaza la mentira,
rechaza el adulterio, rechaza la fornicación, rechaza el homosexualismo y el lesbianismo. La práctica, no las personas. Aclaramos, amén. Se rechaza, se tiene aversión hacia la práctica, no hacia las personas. Es decir, en cualquier forma de maldad no se rechaza a la persona, sino la práctica de maldad, porque la Biblia enseña que Dios aborrece el pecado, ¿pero qué? Pero ama al pecador. Ama al pecador, pero aborrece el pecado, lo malo. Entonces, el que tiene temor de Dios en su corazón, tiene aversión, rechaza el pecado, la práctica mala, pero no a la persona. Amén. No a la persona, sino el pecado. Hay una exhortación bíblica: aborrecer el mal como prueba del temor de Dios. Y hay abundante, mis hermanos, en esto, como las pocas que vamos a ver. Salmo capítulo 97, versículo 10, mírelo en su Biblia. Salmo 97, 10. Ese versículo dice, ¿ya lo tiene? Dice así: los que amáis a Jehová, ¿qué dice? Aborreced el mal. Los que amáis a Dios, aborreced el mal. ¿Usted ama a Dios? ¿Ama usted al Señor? Pues aborrezca el mal, porque esa es la prueba eficiente. Esa es la prueba del amor a Dios y del temor a Él, el aborrecer el mal. Por eso dice: los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Y sigue diciendo: Él guarda las almas de sus santos, de mano de los impíos los libra. Amén. Quiere decirle a su compañero: aborrece el mal, aborrece el pecado, rechaza el pecado en cualquiera de sus formas. Bien, Romanos capítulo 12, Romanos 12, 9, la segunda parte. Romanos capítulo 12, versículo 9. Dice la segunda parte: aborrece lo malo, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Hay otra amonestación bíblica ahí: queremos aborrecer lo que es malo y seguir lo que es bueno, mis hermanos. Esto es, ten aversión, repugnancia, rechaza lo malo. Es lo que, en otras palabras, teniendo en cuenta las definiciones de aborrecer, lo que nos está diciendo es eso: ten aversión, repugnancia. ¿Y qué es repugnancia? ¿Usted cómo entiende repugnancia? Algo que asquea, algo que asquea. Es lo que está diciendo. Siente asco por lo que es malo, fastidio, siente asco por la mentira, por el engaño, por la traición, siente asco por las relaciones sexuales ilegales, siente asco por la fornicación y el adulterio, siente asco por el robo, por el hurto y la violencia. Y ustedes saben que uno de los problemas hoy en las familias, en los hogares, es la violencia intrafamiliar, donde el esposo maltrata a la esposa, la maltrata de palabras, sino de golpes, si no le pone el ojo colombiano, ¿no? Muchos no lo hacen físicamente, pero lo hacen de palabras. Ay, usted está pa, y le pega una insultada. ¿Y eso es bueno o es malo? Malo. Pero también hay esposas
Hay esposas también que le ponen el guante al marido. ¿Y ese es bueno? Malo. Pues aquí el Señor está diciendo, rechaza lo malo. Siente ¿qué? Aversión, dice hermanos. Y Romanos 6, 16 al 19. Busque ese texto, es muy bonito esa palabra que tenemos ahí en Romanos, capítulo 6, versículo 16 hasta el 19. Romanos 6, 16 al 19. ¿Ya lo tiene? También está en pantalla. Dice entonces Romanos 6. No, vamos a leerlo juntos, ¿ok? ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora que para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Está diciéndonos que los miembros de nuestro cuerpo, que antes de conocer la palabra, los utilizábamos para el pecado, para el mal, la lengua para mentir, para engañar, para chismear, y bueno, todo el cuerpo. Pero ahora dice, preséntalo, ¿para qué? Para glorificar al Señor. Un hombre tomó un taxi. Durante el recorrido se le salió del bolsillo la billetera y él no se dio cuenta. Se bajó y la billetera quedó en el asiento del taxi. El siguiente pasajero encontró la billetera y preguntó al taxista dónde había dejado al pasajero anterior. Pagó la carrera para buscar al dueño. Lo encontraron. Esa persona estaba desesperada por la pérdida que había tenido, ya que tenía una buena cantidad de dinero ya dispuesta para cubrir una gran necesidad. Este hombre que encontró la cartera era un cristiano que tenía ¿qué? Temor de Dios. Aunque la tentación le llegó el pensamiento en su mente de guardársela porque estaba gruesita, pero por el temor de Dios en su corazón, él fue y la devolvió. Esa es la prueba, hermano, del temor de Dios. Cuando hacemos lo que es correcto, cuando hacemos lo correcto, cuando nos privamos, cuando sacrificamos lo que más nos gusta y lo que más deseamos, como Abraham, que estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo. La pregunta aquí es, ¿está usted dispuesto a sacrificar conductas, prácticas, deseos, anhelos que sabe que a Dios no glorifica, que Dios rechaza, que a Dios no le agrada? Lo cual evidenciaría que tiene temor de Dios en su corazón. Si en lugar da rienda suelta y sigue lo que le gusta, lo que le desea, indica que no tiene temor de Dios en su corazón, mi hermano. Y eso es lamentable.
porque el temor del Señor es clave para la relación con Él. Amén. Cierre sus ojos, ahí donde está, y hágase un examen personal. ¿Qué anhelos hay en su corazón? ¿Qué deseos? ¿Qué prácticas está haciendo que sabe que a Dios no le agrada, que no honra al Señor? Y tome la decisión de abandonarla. Tome la decisión de rechazarla, de sacrificar ese deseo, ese gusto, eso que le gusta tanto, eso que le produce placer. Sacrificarlo por el temor al Señor. Temor que debe haber en su corazón. Examínese, hermano, sus prácticas, lo que usted está haciendo, lo que hace afuera, en el día, en el trabajo, lo que hace fuera del ámbito cristiano. Allí es donde se evidencia el temor de Dios. No es en la iglesia, es afuera donde probamos que tenemos temor del Señor. Así que examínese, revise su corazón, revise su conducta, su comportamiento en casa, cómo trata a la familia. Eso evidencia si tiene temor de Dios, porque el Señor nos manda en su palabra que debemos amar, respetar, cuidar a nuestra familia. Y pídale perdón al Señor ahora. Dígale: Señor, yo he estado haciendo esto, que yo sé que a ti no te agrada. Señor, perdóname. Perdóname, Señor. He tenido este deseo, Señor, con el cual he estado luchando. Te pido, Señor, que lo saques de mi corazón. Sácalo de mi vida, porque quiero, como Abraham, evidenciar que soy un hombre, una mujer que tiene tu temor, Señor. Señor, yo tengo tu temor. Yo te reverencio, te respeto. Reconozco tu autoridad sobre mi vida en grado sumo. Por eso ayúdame. Dígale al Señor en oración hoy, ¿dónde está? Es un asunto personal entre usted y Dios. Lo que aquí hacemos es ayudarle, conducirlo, guiarlo, hacer lo que es correcto. Estimado televidente, si este mensaje ha sido de bendición para usted, si ha llegado a lo profundo de su corazón, quiero invitarle a depositar toda su fe, su confianza y esperanza en el Señor Jesucristo, que es el único Salvador, ya que Él fue quien derramó su sangre allá en la cruz del Calvario por usted y por mí y por todas las personas. Se le recibe por medio de una oración de fe. Ahora usted puede hacerlo y yo voy a ayudarle. Así que ore conmigo, haga la oración de fe conmigo. Dígale al Señor: Señor Jesucristo, reconozco que pagaste por mí allá en la cruz del Calvario y resucitaste de entre los muertos. Por eso ahora yo te ruego que entres a mi corazón, me perdones todos mis pecados, me limpies de toda maldad y me ayudes, Señor, a vivir cada día para honrarte y servirte. Inscribe mi nombre allá en el cielo, en el libro de la vida. Gracias, Señor Jesucristo. Muchas gracias. Que Dios le bendiga, amable televidente, le bendiga cada día.
expresar mi gratitud a ti, que me has dado todo. Una oración no bastaría, ni el tiempo de toda una vida. Es más que palabras, es más que una canción. Quiero vivir agradecido con todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera, porque es más que palabras, es más que una canción. Quiero expresar mi gratitud a ti, que me has dado todo. Una oración no bastaría, no, ni el tiempo de toda una vida. Es más que palabras, es más que una canción. Quiero vivir agradecido con todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera, porque es más que palabras, porque es más que palabras, porque es más que palabras, es más que una canción. Cerca de ti yo quiero estar, para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo hoy. Jesús, eres mi buen pastor,
mi buen pastor, mi Dios amado, amado, yo me rindo a ti, Jesús, el amante de mi vida eres tú. Que tu Espíritu, Señor, viva dentro de mí. Y te recibo como mi Salvador personal. Y resucitaste de entre los muertos.